Vamos a analizar el mensaje de la mandataria Dina Boluarte ya desde otro punto de vista. Hemos escuchado especialmente a los ministros titulares de las distintas carteras, pero ahora están en los estudios de RPP Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y también Enzo Helguera, analista político, politólogo, CEO de IMAG-SOLU, ¿correcto? Muy bien. Las primeras palabras que se le vienen a la mente, señor Bazán, tras escuchar el mensaje presidencial, ¿cómo lo calificaría? Yo creo que fue un discurso complicado. En forma y en contenido. ¿Por qué complicado? En forma porque ocupó el espacio, aprovechó el espacio para tratar de justificar su permanencia en la presidencia a pesar de la enorme rechazo de la población. Y sinceramente eso me parece que no correspondía a estas fiestas patrias. Correcto. Y en relación al contenido... Al contenido, ¿por qué complicado el contenido? Porque le faltó un enfoque de derechos humanos que implica no solo hacer obras, sino preocuparse por las personas. Y eso me parece que es crucial, cuando menos en el terreno laboral. Perfecto. Enzo, el mensaje presidencial ha tenido, en todo caso, la posibilidad de ser realmente comprendido, entendido por el ciudadano de a pie. Estamos hablando de más de 4 horas de duración, 4 horas 11 minutos exactamente. A ver, creo que ni para los analistas políticos es natural tratar de comprender, procesar, revisar cifras de lo que pueda estar diciendo la presidenta Dina Boluarte, y de hecho ya están saliendo algunos ministros, ¿no?, que han desfilado, digamos, por RPP Noticias, aclarando cifras económicas importantes. Como corregir la plana. Por supuesto, ¿no? Entonces están haciendo de traductores de lo que se debió decir, excusando a la presidenta y hablando de versiones del discurso, ¿correcto? Pero evidentemente es a lo que se expone si uno hace un discurso tan largo, ¿no? El objetivo de hacer un discurso tan largo debería ser la pregunta: ¿es para que haya poca capacidad de análisis o cuál es la dificultad de hacer un discurso mucho más concreto en donde pueda haber mucha más empatía, comprensión y sobre todo también ponerse a pensar quiénes han continuado siguiendo el discurso por tanto tiempo, ¿no? Claro, definitivamente. Señor Bazán, hemos escuchado también a Daniel Maurate, el titular del sector trabajo. La presidenta, la mandataria Dina Boluarte, habló también de cifras aparentemente positivas, ¿no?, cuando hablamos incluso de formalización laboral. ¿Es así? Desde el sector de los trabajadores, ¿ven con tanto optimismo lo que viene sucediendo a nivel de empleabilidad? En realidad, yo creo que es una ficción lo que hace el ministro al señalar como legado el tema de la capital humano, porque en la práctica, en realidad, poco o nada se está haciendo. Nosotros tenemos una agenda planteada desde el inicio del gobierno y particularmente desde el inicio de la gestión del señor Maurate, que tiene que ver precisamente con el reconocimiento laboral de los autoempleados, los que se generan su propio puesto de trabajo y que están en la economía informal. Que son millones en el Perú. 9 de hecho, millones. Son la mayoría de trabajadores. Así es, y en realidad se necesita servicios para ellos, porque están abandonados, a diferencia de otros emprendimientos o empresas que tienen muchas facilidades, y estos trabajadores están abandonados. De otro lado, también tenemos la dificultad de no tener respuesta en las exigencias del cumplimiento de los derechos fundamentales en las cadenas de suministro, que son las conjunto de empresas en las que se han transformado las multinacionales para evadir responsabilidades laborales. Y hay una incompetencia total en el Ministerio de Trabajo y el ministro, bien, gracias. De otro lado, y en el mismo terreno, está el tema de la seguridad social, donde hay un abandono total a los cesantes y jubilados, tanto en salud como en pensiones, con pensiones irrisorias y con una salud de bajísima calidad, con la seguridad social desatendida prácticamente, con una serie de presidentes colocados ahí totalmente impresentables, y hay una serie de corrupción que no se acaba.
Enzo, la presidenta Dina Boluarte dedicó casi media hora y hasta 40 minutos, ¿no?, del inicio de su discurso a tocar un tema, si se quiere, de índole político, tratando de fijar su posición como mandataria, pero criticando también a quienes en su momento fueron sus aliados. Hablamos de Perú Libre. ¿Hizo bien la presidenta? Estamos hablando de casi media hora. Esto motivó incluso reacciones por parte de algunos parlamentarios. Correcto. A ver, en principio, además de todo este tiempo que le dedicó, y de hecho la ministra Leslie Urteaga decía que el discurso ha sido un poco largo, ¿no? Y no alcanzó a decir todo, perdóname, pero está perdiendo el tiempo. ¿Un poco largo? Sí, bueno. Pero gasta perdiendo el tiempo en pelearse con una bancada, con un partido político, cuando esto es innecesario, y demasiado tiempo como queriendo demostrar o puntualizar, y por qué no dudarlo, alguna estrategia política en donde se note que realmente pues hay una discusión cuando quizás no la pueda haber, y me dedico, digamos que hago este supuesto porque nadie le dedica tanto tiempo de un discurso, de un mensaje de 28 de julio a este tipo de temas, ¿correcto? Quizás ante la opinión pública quiere desmarcar alguna vinculación con el partido político. Pero, en segundo lugar, también aprovechó el discurso como para que ellos no sean los únicos, y mencionó indirectamente, como responsabilizando a aquellos extranjeros que vinieron y han agravado los temas de seguridad ciudadana, echándole la culpa a la facción del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra, que apuntaron un poco en el tema de ser permisivos, e incluso se fue hasta el gobierno de Alan García porque habló que aquí no hacían colas, ¿correcto? Entonces, creo que estos son distractores para una estrategia política porque nadie gasta tanto tiempo en ello, y en segundo lugar, si es que no lo hubiera sido, era completamente innecesario, porque esto le va a buscar o le puede buscar enemigos políticos que van a salir a criticarla, si es que obviamente no todos están enterados de los detalles y estas situaciones. Muy interesante. Señor Bazán, ustedes realizaron una movilización el último 22 de julio. En ese sentido, ¿han tenido la posibilidad de un acercamiento con el sector trabajo, por ejemplo, de este gobierno? ¿Han conversado con ellos para presentarles sus demandas y mucho más a raíz de lo dicho en el discurso presidencial? ¿Qué actitud van a tomar? Bueno, nosotros en realidad permanentemente estamos propiciando el diálogo social porque es fundamental en el mundo del trabajo. Sin embargo, no hay una política o una convicción en el gobierno de que el diálogo social es importante. Diálogo social me refiero a las organizaciones sociales, el empresariado en este caso, y el gobierno. Lastimosamente, nosotros tenemos que salir a las calles para poder acentuar nuestras peticiones, porque lo hacemos de manera formal. Y además, porque estamos interesados en algo que ellos y la propia presidenta ha querido decir, que va a dejar su legado, la incorporación del Perú a la OCDE, por ejemplo. Sí. Y en realidad no dijo absolutamente nada, que no está cumpliendo los derechos fundamentales que son necesarios en el terreno laboral para poder ingresar a la OCDE. Y incluso hay toda una pasividad en lo que tiene que ver con el cumplimiento del plan de derechos humanos y también del plan de acción sobre empresas y derechos humanos, porque no hay una competencia de hacer que la responsabilidad empresarial sea una realidad, que es lo que se exige para ser un país propio de la OCDE, ¿no? Estamos conversando con Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y también con Enzo Helguera, analista político. Enzo,
Escuchábamos al ministro de Economía, el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, y lo habíamos mencionado hace unos instantes, tratando de justificar una cifra que fue proporcionada de manera errada por la presidenta Dina Boluarte. Claro, es un tema relativamente técnico, pero uno podría esperar que la presidenta la tenga clara, ¿no? ¿Cuál entonces es mi déficit fiscal? ¿Cuánto quiero que crezca mi país, el país que estoy gobernando, ¿no? Al menos uno podría esperar eso de una mandataria. Enzo. Correcto. Además que es una cifra que debería tenerla en su pizarra o en notas diarias, porque no solamente depende de lo que quisiera, sino de los ajustes y el seguimiento que ella, y no solo su ministro de Economía, sino todos los sectores e instituciones del Estado deben realizar, porque evidentemente las decisiones tienen un impacto económico. Es decir, si tenemos metas, lo que podemos esperar es que un presidente o una presidenta tenga estas cifras no solamente con claridad o lucidez, sino también que las tenga dentro de las metas que de manera recurrente haga recordar. Claro, definitivamente. Gracias a ambos por su paciencia, de verdad. Un mensaje final, por favor, señor Bazán. Mensaje obviamente dirigido al Ejecutivo de parte de los trabajadores. ¿Qué esperan los trabajadores en esta última etapa del gobierno? Con toda franqueza, nosotros lo único que estamos esperando es que cuanto antes se vaya y que en este periodo, en realidad, se pueda construir una alternativa que los trabajadores podamos respaldar para tener un país próspero, poderoso, económicamente sostenible, democrático y justo, que es lo que necesitamos la ciudadanía en el país, ¿no? Para finalizar entonces, Enzo, ¿cuál crees que pueda ser el futuro político de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? En este último año de gobierno? Por ahí se habla de vacancia, por ahí a veces encontramos ciertas iniciativas en el Congreso de la República, pero los peruanos, ¿qué podemos esperar políticamente de este último año de gobierno? Bueno, el mensaje final de la presidenta fue a tocar un poco más las fibras de la ciudadanía, sobre todo de la religión católica, con el mensaje del Papa. Y aquí sí apuntó a unidad, aunque no al inicio de su discurso. Así que rescatando ello, pero ya analizando el tema políticamente, los peruanos lo que podemos esperar es que la presidenta tenga un término de gobierno saludable por la institución del Parlamento, del poder parlamentario, que le va a dar esa tranquilidad, ¿correcto? Porque finalmente es el bloque democrático con los postulados que tiene, a pesar de que José Gerí ha sido claro en señalar al menos dos aspectos. Uno, que va a ser que el Parlamento se respete, y el segundo tema, que sí va a haber control político ante las preguntas que le hacían. Entonces, habría que ver, correcto, si el Parlamento también cumple finalmente esa tarea, y sobre todo que de alguna manera esto va a permitir una supervivencia, digamos, y que creo que sí va a terminar la presidenta su gobierno, toda vez que ya se convocaron elecciones y por lo menos va a tener este apoyo de este poder del Estado tan clave para que en antaño y en anteriores presidentes esto por mucho menos les pudo costar la cabeza. Bueno, pero hay que considerar, ¿no? Ya para finalizar, ¿no? Que José Gerí, el actual presidente del Congreso, tiene mucho por responder, ¿eh? Y ante la justicia. En fin, ya hablaremos. Y también de eso prometió transparencia. Sí, por cierto que sí. Gracias a ambos nuevamente, gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos en esta cobertura especial de RPP. Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Enzo Helguera, analista político, CEO de Imasolu, con nosotros aquí en RPP. Volvemos con más cobertura especial de RPP. Nuestra tierra celebra.